Bueno, último bloque en Puente Justicia. Tuvimos realmente un programa muy cargado. Aníbal, vino Ricardo Alfonsín, estuvimos charlando un poco con él, como siempre, dejando muchos títulos y muchas críticas también a la gestión. Habló también de la oposición. Estuvimos con, hace un ratito que se fue Arroyo, Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente Renovador. Hablamos un poco de Sergio Massa, de su silencio, aunque está muy activo políticamente, y este tema de cómo se reunifica el peronismo, si es que lo hace, y falta muy poquitito. Estamos a 10 meses de presentar las candidaturas, o sea que evidentemente el tiempo juega en contra de la oposición, que todavía no encuentra una brújula. Y está Héctor Polino con nosotros, que estamos escuchando como siempre los papeles de Héctor, y nos encanta, y es un placer tenerlo, Héctor. Gracias por la invitación. Papeles que seguramente están tratando de ayudarlo como ayuda a memoria, como siempre remarcamos acá, de temas que tienen que ver con los precios, con la inflación, me imagino, me puede decir que no, supuesto. Y con lo que dejó el INDEC esta semana. Habló nuevamente de una inflación que anualizada ya está arriba del 30%, y que uno compara de mayo a mayo, corrígeme si no es así, sí, y estamos en 40, digamos, mayo de este año contra mayo del 2017. Sí, alrededor. A ver, cuénteme, que ¿hay una salida, no hay una salida? El propio Mauricio Macri, que esta semana dijo, volvió a admitir errores, y dijo, el presidente de la Nación, es algo que creíamos que podíamos solucionar más fácilmente, y evidentemente no lo dominan. Mire, desde mi punto de vista, el gobierno no comete errores. El gobierno se ha fijado una política que tiende a favorecer a determinados grupos económicos. Y cuando usted favorece a determinados grupos económicos, perjudica indefectiblemente a otros. Si usted toma una medida, por ejemplo, como tomó el ministro de Energía y Minería de la Nación, el ingeniero Aranguren, que el año pasado dejó libre el precio de los combustibles a partir del mes de octubre, ¿qué puede esperar usted? ¿Que baje el valor de las naftas y del gasoil? No. Pero lo que el gobierno dijo es que veníamos de una crisis energética. No estoy justificándome, como siempre me pongo el termómetro y trato de entender el contexto. Él dice, que venimos de una crisis que es cierta, a mi juicio, crisis energética grave en Argentina. Perdimos obviamente el autoabastecimiento con el kirchnerismo, y la única manera de recobrarlo es haciendo ese tipo de política. Usted dice que ese tipo de política lo que termina haciendo es afectando a los que menos tienen, o a la clase media, digamos. Primero, ¿se está recobrando el autoabastecimiento? El presidente dijo que sí, Los números no indican eso. En segundo lugar, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 35%. Usted no puede dejar libre el precio de las naftas y el gasoil. En lo que va de este año aumentó ya 5 veces. Mire, se ha calculado que el traslado de una tonelada de un determinado artículo, por ejemplo, de la provincia de Misiones en camión al puerto de Rosario, sale más caro que luego el traslado de esa tonelada desde el puerto de Rosario en barco a un puerto del norte de Europa. Sí. Pero eso también incide en los convenios que hacen camioneros, que son los más elevados. Macri habla de eso mucho, es muy interesante eso. También Macri le endiga mucho a los camioneros por el tema del alto costo que tiene, ¿no? También esto incide, mire, en la década de los años 60, yo era concejal en esa época. ¿De qué partido? Siempre el socialismo. ¿Concejal de qué partido? ¿De qué comuna? ¿De acá de la capital Ciudad de Buenos Aires. Ah, perfecto. Sí. Así viví toda la vida en la ciudad de Buenos Aires. En esa época los intereses petroleros internacionales presionaban sobre la Argentina para destruir el transporte ferroviario de cargas, para poder introducir el camión. ¿El camión? ¿Para qué? Para poder vender nafta y gasoil. O sea, le hicimos el caldo gordo. Y le hicimos el caldo gordo. Y se destruyó el servicio ferroviario de cargas. Y habría que reconstruirlo. Una política realmente sensata tendría que apostar. Claro, en su momento se hizo, es muy interesante eso, porque en su momento se hizo el tema del camión. Yo lo he leído, porque decían que era muy caro el otro sistema, entonces por el camión era mucho más barato. Y ahora terminó siendo al revés. Ahora terminó siendo que con el camión es mucho más caro y que hay que volver con el camión. El tren siempre es más barato. Y bueno, por eso digo. Pero además del costo,
usted destruye las rutas con el camión, usted contamina el medio ambiente. Los perjuicios son enormes. Está Moyano acá con usted, que seguramente está escuchando. No, pero es independientemente, él defiende a los trabajadores y me parece que su papel, él cumple su papel, pero en la política global de los gobiernos ha sido un error terrible destruir el ferrocarril de carga. Pero el kirchnerismo le hizo el caldo gordo también a Moyano porque le dio una vía libre para hacer lo que quiera, ¿no? Pero yo no defiendo, no he defendido al kirchnerismo con consumidores libres. Quiero hablar a la gente porque me encanta resaltar eso. Poli no es alguien que uno cuando lo escucha ahora muy crítico con la política económica del gobierno, dice, bueno, todo el mundo acá con la grieta se lo etiqueta, digamos, lo que quiere hacer es o el golpista o está a favor del kirchnerismo, quieren que vuelvan los CAE, etc. Polino fue crítico, nosotros estábamos acá, Aníbal. Fue muy crítico con el kirchnerismo, muy crítico con Moreno y con todo lo que se hizo con el INDEC, con la inflación y con la mentira de muchas de las estadísticas del kirchnerismo. Hasta inclusive, no sé si comparte conmigo, yo dentro de toda esta malaria, yo resalto el tema del INDEC, que dio datos que son absolutamente en contra de la política del gobierno. Sobre todo los datos que dio esta semana, que hay que resaltarlo, Macri se la banca desde ese punto de vista, ahora sí con las críticas que usted marca. O sea que Polino es alguien que discutió a alguien y criticó a alguien y hoy sigue criticando. Pero le hacía la pregunta esta del kirchnerismo que favoreció la política de camioneros para preguntarle si este gobierno está haciendo algo para contrarrestar eso. Ahí está. Una cosa venía con la otra, por eso. Si uno analiza si se está modificando la política global en el sentido de invertir, de que exista un programa, un proyecto para reconstruir el servicio ferroviario de cargas, no hay nada, absolutamente nada. Acá es una quita, es una lucha entre Moyano y demás, pero acá no se discute si desarrollamos el ferrocarril de carga o no. Acá lo que se discute es otra cosa. Y le quiero aclarar, por lo que usted decía antes, que Consumidores Libre, que es la entidad que yo he fundado y represento, fue sancionada por el gobierno anterior por decir que los precios aumentaban. Que mentían con y tuvimos que ir a la justicia y después de un año y medio la justicia... Está bueno recordarlo eso, está bueno recordarlo en las entrevistas porque muchos dicen, acá te etiquetan, repito, y usted fue crítico también con el kirchnerismo. O sea, en esa época, digamos, lo apretaban. ¿En esta época lo aprietan también o no? ¿O es más tranquilo? No, el apriete de aquella época era que no querían que se dijera que los precios aumentaban. Pero y nosotros que venimos haciendo... Polino, no es menor, a ver. ¿Qué? No es menor eso, no es menor que un gobierno nacional utiliza todo el poder del Estado, como hizo Moreno, para apretar, por lo menos ahora no se ve. No estoy defendiendo lo otro, estamos defendiendo cosas. Digo, lo que le pasó a usted y le pasó a muchos otros no nos han sancionado. Lo cierto es que ahora no nos han sancionado. Y acá puede venir, acá todavía nadie nos llama todavía, ¿no? Ahora, volviendo al principio, si usted los subsidios que existieron durante casi 13 años a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, al transporte público de pasajeros, lo quiere quitar en 3 años y medio, evidentemente eso no está acompañando la evolución de los salarios. Entonces, esta quita de subsidios, a mi juicio, tendría que hacerse más gradual. No puede ser que se haya fijado octubre del año 2019 para a partir de ahí pagar ahora, Héctor, la tarifa plena. ¿Cómo explica usted que si acá hoy tuvimos a Alfonsín, ¿no? Que de Cambiemos es crítico, pero hemos tenido acá a Jorge Macri, a varios intendentes, obviamente Gustavo Pose, y ellos marcan este tema del gradualismo, dicen, no nos corran con que quieren política de shock, porque nosotros vamos a seguir invirtiendo, gastando dinero para que sea gradual. Y uno lo escucha a usted y dice que no hay gradualismo, ¿pero cómo que va hay política de shock. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Hay gradualismo o no hay gradualismo? Pero Polino te habla con cifras. Pero si durante casi 13 años, hasta mediados del 2016, existió la política de subsidio, usted no la puede quitar en 3 años y medio. Mire, le doy eso no es gradualismo. Eso es shock. Yo le doy un dato concreto. Diciembre del año 2015 se destinaba el 6% de un salario mínimo para pagar las tarifas de agua potable, energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros. Yo sé que usted no va a estar conmigo y mucha gente, es un disparate. En ninguna parte del mundo pasa eso. Pero ahora se destina más del 21% del salario mínimo
para pagar esas tarifas. ¿Cómo estamos, ese salario mínimo ha perdido un 15%. ¿Cómo estamos con otros países? Yo en eso yo no coincido con usted en eso. Le doy un dato. Yo vengo de otros países, el gas es caro, la luz es cara, porque si no terminás con los cortes. Le doy un dato del Fondo Monetario Internacional. Sí, me encanta. ¿Le cree al fondo? Ahí muy está, bien. muy bien. Más o menos, pero bueno. Bueno, en el año 2015, son datos del año 2015, el Fondo Monetario dio estas cifras de subsidios de distintos países del mundo a la generación de la energía eléctrica. Y le doy los datos concretos. Estados promedio, ¿no? Por persona y por año de subsidio. Estados Unidos, $2.177. China, $1.652. Esto es por familia, digamos. No, por persona. Por los subsidios. Por persona, por año, promedio. China, Estados Unidos, $2.177. China, $1.652. Canadá, $1.263. Australia, $1.259. Japón. ¿Y eso qué significa? A ver, ¿Qué significa? Tenemos 2 minutos y quiero que la Argentina destinó $413 promedio por persona y por año. El promedio mundial de subsidio a la generación de la energía eléctrica en el año 2015 fue de $640 por habitante. Argentina subsidió por cada habitante con $413. O sea, mucho menos. Un 35 menos del promedio mundial. Entonces, cuando hablamos, tenemos que tener las cifras concretas. Yo estoy de acuerdo que hubo un periodo en que se subsidiaba a las empresas petroleras, a las telefónicas. Se terminaba afanando la guita. Bueno, a ver, con esos subsidios. Y terminamos con muerto con 11 con el tema de los trenes, digamos. De acuerdo. Y se comenzó, el error del gobierno anterior fue comenzar en el año 2011, recién en el 2011, cuando se debía haber comenzado a partir del 2007, cuando el país comenzó a recuperarse económicamente, con la quita parcial de subsidios, comenzaron en el año 2011. Usted recuerda con las renuncias voluntarias, con la quita de subsidios a los country con piletas climatizadas. Llegó febrero del año 2012, la tragedia ferroviaria de Once, ese impacto en la opinión pública, se suspendió la política de quita parcial de subsidio. Hasta que viene este gobierno. Y este gobierno ahora quiere, en 3 años y medio, hacer lo que no se hizo en 13 años. Y entonces esto está provocando un perjuicio en el poder de compra de la clase media, de la clase media, de la clase media baja, de los trabajadores que viven de un ingreso fijo. Me ganó 1-0. Me tapó la boca. Muchas gracias. Como siempre, es muy interesante porque uno piensa que no es así. Y con los datos son otra cosa. Se habla con muchísima más rigurosidad. Gracias, Héctor. Nos quedamos gracias por la invitación. Nos vamos para reencontrarnos. Un programa realmente muy intenso. Hoy con Alfonsín, con Arroyo, con Héctor Polino, que siempre es un placer escucharlo. Alguien que criticó en el kirchnerismo y criticó en el macrismo. O sea, no lo etiqueten, como les gusta a muchos cuando se escucha una crítica contra un gobierno que esté, obviamente, gobernando. Nos vamos para reencontrarnos el jueves que viene. Chau, que la pasen muy bien.